Cuando hablamos de conjunto, estamos hablando de toda agrupación, colección o reunión de elementos, ¿ya? Y usualmente utilizamos signos de colección. ¿Cuáles son los signos de colección que usamos? Usamos las llaves. Y acá se pone el nombre del conjunto, le llamaré A. Y acá a sus elementos, ¿ya? Acá a sus elementos. Muy bien. Y estos elementos pueden ser distintos. Por ejemplo, puede ser un número. Entonces yo puedo poner como elemento de A al número 8. Puede ser una letra. Voy a poner la letra M. Puede ser un conjunto. Y yo puedo poner acá el conjunto formado por el 6. Y puede ser un símbolo. Ahí está, un símbolo más. Y todos ellos, ¿cómo se les llama? ¿Cómo se les llama a ellos? ¿Ah? Elementos. ¿De quién? Del conjunto A. Así se les llama. Elementos del conjunto A. ¿Hasta ahí comprendido el mensaje? ¿Sí? Repito. Esto sería entonces para nosotros el conjunto A y tiene como elementos al 8, a la letra M, al conjunto unitario formado por el 6 y el símbolo del corazoncito. ¿Ya? Bueno, pero a partir de esta idea simple se puede ver una variedad de detalles. ¿Ya? No te olvides que esto representa para nosotros el nombre del conjunto. ¿Ya? ¿Cuáles son los detalles? Primero, que tú conozcas los conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos. Se supone que tú ya los conoces. Vamos a ver los detalles de los conjuntos numéricos. ¿Cuáles son los conjuntos numéricos? Escúchame. El primer conjunto numérico que tú has aprendido, ¿cuál es? Ventura, ¿cuál es el primer conjunto que has aprendido? ¿Cómo se llama? Santiago. Conjunto de números naturales. Muy bien. El conjunto de los números naturales. Excelente, ¿ah? Pozo Campos, mi punto, profe. Pozo Campos. Obvio. Esa voz es conocida. Los números naturales se representan con la letra N, jovencitos. ¿Ya? Repito, los números naturales se representan con N. Y es el primer conjunto que tú has aprendido. ¿Ya? ¿Y cuál es ese conjunto? Cuando empiezas a contar, todo hemos aprendido a contar. Lo primero que aprendemos en matemática es a contar. ¿Ya? Y ahí es donde aparece, pues, la secuencia 0, 1, 2, 3, 4 y muchos más, porque es un conjunto infinito. Y ese es el conjunto N de naturales. Siguiente conjunto numérico que has aprendido, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Quién me dice? Siguiente conjunto Números numérico, ¿cuál enteros. es? ¿Ah? Números enteros. Los números Números enteros. enteros. Muy bien. Los números enteros se representan con la letra Z. ¿Sí? ¿Y quiénes son los enteros? Mira, es un conjunto numérico, ¿ah? ¿Quiénes son? El 0, los positivos, ¿ya? Y los negativos. Y los negativos. Estos son los números enteros. ¿Ya? Otro conjunto numérico. Cuidado, antes de pasar a otro más. Importante, jovencitos. Miren acá. Miren, miren. Si yo considero desde el 1 para la derecha,
se llama enteros positivos. Si considero del -1 para la izquierda, se llama enteros negativos. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende? Dime entonces, ¿qué significa para nosotros Z menos? ¿Qué significa? Enteros negativos. O sea, ¿quiénes? ¿Quiénes? -1, -2, -3. Eso significa Z menos. ¿Y qué significa Z más? ¿Qué significa Z más? Los enteros positivos. ¿Ah? Enteros positivos. Ahí está el 1, el 2, el 3, el 4. Eso significa Z más. ¿Y qué significa Z más y abajo el 0? ¿Qué significa? ¿Qué significa Z más y abajo el 0? ¿Qué significa? ¿Quién me dice? Repito la pregunta. ¿Qué significa Z más y abajo el 0? Pozo, Aquino. ¿Sabe qué significa? Que coja los positivos y también al 0. O sea, el 0 con los positivos. Por eso pone 0, 1, 2, 3 y muchos más. Y muchos más. Por si acaso, el 0 es un número neutro. ¿Por qué decimos que es neutro? ¿Ah? ¿Por qué decimos que el 0 es neutro? Porque no lleva negativo ni positivo. Porque no tiene signo, ni positivo, ni negativo. ¿Ya? Siguiente conjunto, ¿cuál es? ¿Cuál es el siguiente conjunto? ¿Ah? Los números racionales. ¿Ya? ¿Cuál es el símbolo de los racionales? ¿Cuál es su símbolo? El símbolo de los racionales es Q. La letra Q. ¿Ya? ¿Y quiénes son ellos? Un número racional es aquel que se obtiene de la división de dos números enteros. O sea, debo dividir un número entero entre otro número entero. Pero abajo es diferente de 0. ¿Por qué abajo tiene que ser diferente de 0? ¿Quién me dice? ¿Por qué abajo tiene que ser diferente de 0? Muchachos, porque la división entre 0 no existe. Por eso acá tiene que ser abajo diferente de 0. A veces sale entero, a veces sale fracción. Por ejemplo, mira, algunos números racionales. Algunos números racionales. El 7 tercios, eso es fracción. Pero el 7 entre 7, esto sale entero. ¿No? O el 12 onceavos, eso sale fracción. Pero el -12 sextos, eso sale entero. ¿Ya? O el 30 sobre 1001, eso sale fracción. Pero el 30 entre 10, eso sale entero. Entonces, te darás cuenta que los números racionales tienen dos partes. Arriba son números enteros y abajo son fracciones. O números fraccionarios. Números fraccionarios. ¿Ya? Bueno, esa es la característica de los números racionales. Luego vienen los números irracionales. O sea, los que no se pueden obtener allá arriba. Y su símbolo que vamos a usar es I. ¿Quiénes son los irracionales? Los que no se pueden expresar de esta manera, ¿ya? Como la división de enteros.
Ejemplos de irracionales, jovencitos. Todas las raíces inexactas. Por ejemplo, dime una raíz inexacta. Una raíz inexacta. Raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 6. Raíz cuadrada de 7. Raíz cúbica de 2. Raíz cúbica de 3. Pi. ¿Por qué se dice que pi es un número irracional? ¿Quién me dice? Repito la pregunta. ¿Por qué decimos que pi es un número irracional? Porque pi no se puede colocar como la división de dos enteros. ¿Ya? E es la base de los logaritmos neperianos. También es un número irracional. Hay constantes que son irracionales. Y observación, los números reales. Y hasta acá vamos a llegar. ¿Quiénes son los números reales? Lo que sale al unir a los dos. O sea que un número real es la unión de los racionales con los irracionales. Y esos son los números reales. ¿Ya? La unión de los dos. El hecho de haber juntado los dos. Bien. Esa es la primera parte. Si te das cuenta es teoría, ¿ya? Teoría. ¿Ya? Y todo eso debe ser copiado. Yo les voy a mandar las fotos. ¿Ya? Las fotos te las voy a enviar. Bien. Fíjate acá. La determinación de un conjunto. ¿Listo? Determinación. Bien. ¿Cómo se determina un conjunto? Nosotros estudiamos dos maneras, ¿ya? Dos casos. ¿Ya? Puede ser por extensión, y también puede ser por comprensión. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Por extensión se ponen uno a uno los elementos, ¿ya? Se indican los elementos uno por uno, uno a uno, pero eso es por extensión. Y por comprensión, ya no se hace así. ¿Qué se hace por comprensión? Hay una forma y hay una barra al medio. ¿Qué separa la barra? Acá, antes de la barra va el elemento. Y después del el elemento va sus características. ¿Ya? Características. Entonces, esa es la diferencia entre poner por comprensión y por extensión. Y acá vamos a poner algunos ejemplitos. ¿Ya? Fíjate acá. Para que se entienda el mensaje, te voy a mostrar algunos ejemplos. ¿Ya? Fíjate aquí, primero, por extensión. ¿Ya? Segundo, por comprensión.
A ver, fíjate, este conjunto para ti es conocido. A ver. Conjunto V. ¿Es conocido o no es conocido? Repito la pregunta. ¿El conjunto V es conocido o no es conocido? Sí es conocido. ¿Qué conjunto es ese? Vocales. ¿Cómo se llama? Vocales. 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 A ver. Se pone así por comprensión. Lo mismo, ¿ah? Se pone así. El conjunto es X, tal que X es una vocal. Y se acabó. Así sería por comprensión. A ver, otro ejemplo. Fíjate este conjunto. Conjunto K. A ver. 1, 4, 9, 16, 25 y muchos más. ¿Qué son ellos? ¿Qué son ellos? ¿Ah? ¿Quién se da cuenta? Muy bien, Sánchez. ¿Sí? ¿Qué son ellos? Observen bien. Se les llama cuadrados perfectos, ¿no? Repito, ¿cómo se llama? Cuadrados perfectos. ¿Ya? Cuadrados perfectos. Bien. Entonces, eso lo podemos poner al costado. Fíjate cómo lo voy a poner acá. Atentos, miren. Présteme atención. ¿Ya? Sería así. Conjunto K tiene esta característica. Son los X, tal que X es cuadrado perfecto. Cuadrado perfecto. Cuadrado perfecto. Eso sería entonces. Son los X, tal que X es un cuadrado perfecto. Pero jovencitos, hay otra manera de poner lo mismo, ¿ah? Fíjate. Ellos se les llama cuadrados perfectos porque son cuadrados de números naturales. Él es cuadrado de 1, cuadrado de 2. El 9 es cuadrado de 3. 16, cuadrado de 4. 25, cuadrado de 5. Entonces, ¿qué forma tienen todos? ¿Cuál es la forma que tienen todos? La forma que tienen es que todos ellos es un número elevado al cuadrado. Así es. ¿Qué más? El valor de A puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o más. O sea que este valor de A, ¿ya? Este valor de A toma valores enteros positivos. ¿Listo? Por si acaso los dos son iguales. Los dos son iguales. Se ve diferente, pero es lo mismo. ¿Ya? A ver, ¿qué conjunto es este? Conjunto P. ¿Ya? Y acá ponemos así. 10, 12, 14, 16, 18, hasta 900. ¿Qué podrías decir ahí? ¿Qué son ellos? A ver. Fíjate bien, ¿qué son ellos? ¿No se ve? Este conjunto P, ¿qué viene a ser? Una sucesión. Números pares. ¿Ah? Números pares. Números pares. Exactamente, pero si fueran números pares,
Nada más falta ahí detalles. ¿Por qué? Porque el número par también es el 2, 4, 6, 8. Y ahí no aparece ni el 2, 4, 6, 8. Y los números pares también serían 902, 904, 906. Entonces, sí son números pares, pero con un límite. Y lo ponemos acá, el límite. El conjunto P son los números pares. Entonces ponemos así. Son los X, tal que X es número par, pero además desde 10 hasta 900. Entonces puede ser desde 10 hasta 900. Y ponemos nosotros estos límites. ¿Ya? Desde 10 hasta 900. ¿Se entendió? A ver, fíjate ahora otra manera de ponerlo. Los números pares tienen una propiedad. Es la multiplicación de 2 por algo. Todos, ¿ah? Por ejemplo, el 10. El 10 es 2 por 5. El 12 es 2 por 6. 14 es 2 por 7. El número 16 es 2 por 8. ¿No? El 900 es 2 por 450. Entonces, todos ellos tienen la forma de 2 por algo. Por eso tú vas a poner así. ¿Ya? Es el elemento de la forma 2 por K. Pero K vale 5 para el primero. Para que salga esto, K vale 6. Acá K vale 7, K vale 8, hasta 450. Entonces acá ponemos, K es un valor entero positivo desde 5 hasta 450. Y eso es suficiente. ¿Ya? Eso es suficiente. ¿Comprendido el mensaje? Muy bien. Lo que ves en la pizarra se llama determinación por extensión y por comprensión. ¿Listo? Bien. Vamos a ver ahora Vamos a ver. La pertenencia y la inclusión. ¿Es lo mismo? ¿Ah? A ver. Relación de pertenencia y relación de inclusión. ¿Cuál es la diferencia? A ver, acá lo vamos a poner. ¿Ya? Fíjate acá. Vamos a ver ahorita la relación de pertenencia y la relación de inclusión. ¿Es igual? Repito la pregunta. ¿Es igual hablar de pertenencia que inclusión en la teoría de conjuntos? Vamos a notar que no. ¿Ya? Vamos a notar. No, ¿Por qué? Primero, la pertenencia solamente se da de elemento a conjunto. ¿Ya? De elemento a conjunto. Ahí se dice si pertenece o no. De elemento a conjunto. En cambio, la inclusión se da de conjunto a conjunto. Entre conjuntos. Ahí se ve si está incluido o no. Ya, entonces la pertenencia se utiliza esta letra E y acá se utiliza la C achatada.
¿Ya? Achatada. ¿Y cuándo diremos que pertenece? ¿Cuándo diremos? Escúchame. Si yo digo que X pertenece a, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Que X es un elemento de A. Eso quiere decir. ¿Y qué significa que A está incluido en B? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Ah? Significa que todos los elementos de A, todos sin excepción, todos los elementos de A son elementos también de B. Eso quiere decir, son elementos del conjunto B. ¿Comprendido? A ver, vamos a traducirlo con ejemplo. Para entender el mensaje completo, vamos a traducirlo. ¿Ya? Ejemplo. Bien. Escúchame. Si el conjunto A, vamos a poner estos elementos en A. El número 8, la letra M, el conjunto formado por el 6 y el corazón. A ver, dime tú, ¿quiénes pertenecen a A? ¿Quiénes pertenecen a A? A ver, ¿quiénes sí pertenecen a A? Entonces, fíjate los elementos que tenga A, porque de eso se trata. La pertenencia hemos dicho que es de elemento a conjunto. Y fíjate qué elemento hay en A. ¿Qué elemento ves? 8M. 8, M, el conjunto Corazón. formado por el 6 y este corazoncito. Y todos ellos son los únicos que pertenecen al conjunto A. Y nadie más pertenece al conjunto A. Son los únicos. A ver, escucha esto, ¿Qué pasa si al 6 le quito las llaves? Y solamente dejo el número 6. ¿Está bien decir que pertenece? ¿O No, no? sería inclusión. Pero no, eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque acá está sin llaves y el que pertenece Ya tiene ves. llaves. Entonces lo correcto sería decir que no pertenece. Si al 8 le pongo llaves, ¿estaría bien decir que pertenece al conjunto A o no pertenece? Eso estaría mal. ¿Por qué estaría mal así? Porque el que pertenece es el número solo. Y si le pongo llaves ya no es igual. Porque este es el número 8 y este es el conjunto formado por el 8. Ellos son diferentes. Y el conjunto formado por el 8 no está como elemento en A. Entonces no pertenece. Bueno, algo más evidente es el número 9, por ejemplo. El 9 no hay. Por eso es más rápido de decir. ¿Ya? O el número 0 tampoco está en A. Entonces también diré que no pertenece. ¿Ya? Solamente pertenece lo que tú estás viendo. Nada más. Ahora, fíjate la inclusión. ¿Cómo puedo hacer quiénes están incluidos en A? Mira lo que haremos. Escúchame. Coge elementos de A y pon entre llaves. Repito. Coge elementos de A y pon entre llaves. ¿Por qué? Porque la inclusión es de conjunto a conjunto. A ver, ¿cuál es correcto? ¿Cuál de los dos es correcto? Dime. ¿Cuál de los dos es correcto? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál de los dos es correcto? Sí, el segundo. Correcto, Sánchez. El segundo. ¿Por qué? Porque acá le faltaría llaves.
Y esto no puede ser porque la inclusión es de conjunto a conjunto y él no es conjunto. En cambio acá sí. Por eso hacemos así, escúchame. Coge un elemento de A, puede ser el corazón, y lo pongo entre llaves. Ese estaría incluido en A, el sí. Cojo otro elemento, por ejemplo, este que ya tiene llaves, pero ojo, ya tiene llaves. Ya, debo poner otra llave más. Ahora sí está incluido en A. O de repente puedo coger dos elementos, el 8 y el M, pero entre llaves. Eso también está incluido en A. O de repente puedo coger tres elementos, los tres últimos. M, llaves con 6 y el corazoncito. Pero todo entre llaves. También está incluido en A. O puedo coger todo y todo es el mismo conjunto A. También está incluido en A. ¿Ya? A está incluido en A. O no puedo coger nada. Nada significa conjunto nulo o vacío. El vacío también está incluido en A. Así se ve quiénes están incluidos en A. ¿Ya? Con ese criterio, con esa forma. Vamos a poner más ejemplos de inclusión. ¿Ya? Más ejemplos. A ver. Fíjate aquí. Mira. Te pido a ti indicar verdadero o falso. ¿Ya? Indicar verdadero o falso. A ver, todos. Si yo pongo el 3 y le pongo llaves, ¿estará incluido acá? ¿Verdadero o falso? ¿Estará incluido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estará incluido? Sí. ¿Por qué sí? Sí, sí. ¿Por qué? Porque el elemento que está acá también está al otro lado. Por lo tanto, esto es Sí. verdad. A ver, el conjunto formado por 3, 4 y 5 estará incluido en el conjunto formado por 5, 4, 3. Sí. ¿Ah? ¿Verdadero o no verdadero? Verdadero. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque todos los elementos Están que hay acá también están elementos. allá. Sí es verdadero. Lo removo. Sí está incluido. A ver, y si hubiera puesto acá 3, 4, 5 y hubiera dicho incluido en 2, 3, 4, 6, tú dirás, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Qué falló? Dime, ¿qué falló? No está el 5, el 6. Claro. Este 5 debió estar al otro lado. El 3 sí cumple, el 4 también, pero el 5 no. Entonces, este conjunto no está incluido, por eso es falso. ¿Ya? Por ese motivo es falso. A ver otro. El conjunto formado por, a ver, 4, 3, 3, está incluido en este conjunto 3, 4, 4. ¿Qué dices tú? Sí. Sí, sí está incluido. Muy Sí. bien. ¿Por qué? Es correcto, ¿ah? Sí está incluido, ¿ah?
¿Pero por qué es correcto? Te explico. Mira, cuando un elemento se repite, basta ponerlo una vez. Entonces, basta poner 4, 3, nada más. Y si el elemento se repite, también basta ponerlo una vez. Y es más, se dice que estos conjuntos son iguales, porque tienen los mismos elementos. No importa el orden, pero son los mismos elementos. Y sí está incluido, pues, eso es verdadero. ¿Ya? Todo conjunto está incluido dentro de sí mismo. ¿Ya? Dentro de sí mismo. Entonces acá voy a poner una observación. Hay dos conjuntos que siempre están incluidos. ¿Cuáles son los conjuntos que están incluidos en todo conjunto? ¿Cuáles son? Esto se llama conjunto vacío. El vacío está incluido en A. Esto ocurre siempre. ¿Quién está incluido en A también? El mismo conjunto A está incluido en A. Esto también ocurre siempre. ¿Ya? Por lo tanto, los dos siempre se cumplen. Si a ti te preguntan, ¿cuáles son los que están incluidos siempre en A? ¿Tú qué dirás? Los que siempre están incluidos, ¿quiénes son? El vacío El vacío y el conjunto A. y el mismo El conjunto. conjunto A. Ellos están siempre incluidos, ¿ya? Siempre están incluidos. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, muchachos. Aprovechen en... Entonces, cuando nosotros veamos esta representación, ¿ya? Significa número cardinal de A. ¿Y qué es lo que nos da? Lo que nos da es la cantidad de elementos diferentes del conjunto, ¿ya? La cantidad de elementos diferentes que tiene el conjunto. Eso nos da cantidad de elementos diferentes. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? A ver. Ejemplo. Si tengo el conjunto formados por las letras de la palabra carreta, le llamamos conjunto M. ¿Cuántos elementos ves? ¿Cuántos elementos ves? A ver, cuéntalos. A ver, ¿cuántos elementos ves? Muchachos, la C, la A, la R. Este ya no porque se repite. La E, la T. Este no porque se repite. Entonces, ahora sí, dime, ¿cuántos elementos ves? ¿Cuántos? El número de elementos de M sería 5. 5 elementos son los únicos que veo ahí. ¿Correcto? A ver, acá. Conjunto T. 2 a la sexta. 4 al cubo. 8 al cuadrado. Y 128 entre 2. ¿Cuántos elementos ves? ¿Ah? ¿Cuántos elementos ves? ¿No te escucho? A ver, repito la pregunta. Este es el conjunto T. ¿Cuántos elementos ves? Antonio, ¿cuántos elementos ves? 4. 4. Mal. Aquino, ¿cuántos elementos ve? 3. Mal. Venancio, ¿cuántos elementos ves? 1.
¿Cuántos? 1. 1, muy bien. 1. Sí, es correcto. Porque 2 a la sexta es 64. 4 al cubo es 64. 8 al cuadrado es 64. Divide esto y sale 64. Por lo tanto, el conjunto T tiene un solo elemento, 64. El número de elementos de T es 1. ¿Ya? 1 sale. Porque hay un solo elemento que vale 64. No hay 2, no hay 3, no hay 4. ¿Ya? Entonces, cuando tú cuentas elementos, estás contando los elementos diferentes. Acuérdate bien. Elementos diferentes. ¿Ya? A ver, ¿cuántos elementos ves acá? Conjunto Q. Menos 1 a la sexta. El menos 1. 30 entre menos 30. ¿Cuántos elementos ves? ¿Ah? Un elemento nomás. Uno solo nomás, pues. Correcto. Porque él vale menos 1. Él también vale Porque menos todos 1. iguales. Y él vale menos 1. O sea que el conjunto Q tiene un solo elemento, el menos 1. El número de elementos del conjunto Q es 1 solo. Conjunto unitario se llama ahí, ¿ah? Unitario. Ahora acá viene una propiedad. ¿Ya? Acá lo vamos a poner como una observación. ¿Ya? El número de subconjuntos, el número de subconjuntos que tiene A, se calcula así. El número de subconjuntos de A se calcula como 2 al número de elementos de A. Así se calcula el número total de subconjuntos que se pueden obtener. Y si te piden el número de subconjuntos propios, si te piden el número de subconjuntos propios, acuérdate bien, ¿ya? Es un adicional, se hace así. A lo anterior se resta 1. ¿Ya? Con eso estás calculando el número de subconjuntos propios. Bien. A ver, entonces, el número de subconjuntos siempre es una potencia de 2, donde el exponente es la cantidad de elementos que tenga. ¿Ya? Ejemplo, mira acá. Mira acá. Mira aquí. Escúchame. Escúchame. Ejemplo. Escucha. ¿Cuántos subconjuntos tiene el conjunto A? ¿Pero quién es A? Tiene como elemento a m cuadrado, tal que m es un número entero y debe estar en el intervalo de menos 3 a 2. A ver, ¿cuánto sale? ¿Qué necesitamos para hallar la cantidad de subconjuntos, muchachos? Tienen que prestar atención. Después no van a saber cómo resolver la práctica que te voy a tomar. ¿Ya? A ver, vuelvo a hacer la pregunta. Profe, ¿será que la M reemplaza el valor de menos 3 hasta el 2? Por ahí va la cosa, sí. Primero hay que recordar que el que está antes de la barra, ese es el que llamamos
el elemento. Y hay que recordar que lo que está después de la barra son las características. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Qué número entero está en este intervalo? Díctame, por favor, los números enteros ahí. Y los números enteros que ves son, por si acaso, acá está desde -3 hasta el 2. Está el -2, está el -1, está el 0, está el 1. Todos ellos son el -3, -2, -1, 0, 1 y 2. Y cada valor de m debe ser reemplazado aquí. ¿Ya? Cada valor de m debe ser reemplazado acá. Entonces lo voy a reemplazar, pues. Díctame, sería, cuando vale -3, acá sería -3 y todo eso al cuadrado. El -2 al cuadrado. El -1 al cuadrado. El 0 al cuadrado. El 1 al cuadrado y el 2 al cuadrado. ¿Listo? Parece que ves 6 elementos, ¿no? Pregunta, ¿son o no son 6 elementos? Solo hay 3. No, 4. 4. A ver, ¿por qué? Esto vale 9. Esto vale 4. Esto vale 1. Esto vale 0. Esto vale 1 y esto vale 4. Entonces tú te das cuenta que hay elementos repetidos. Solo hay 4 elementos. Entonces solamente voy a contar esto. Esto no, porque se está repitiendo. Mira acá, se repite. El número de elementos del conjunto A es 4. 1, 2, 3, 4 elementos. El 1 de acá no y el de acá no, porque estos dos se están repitiendo. Recién puedo saber cuántos subconjuntos tiene. ¿Cómo sale el número de subconjuntos? 2 elevado al número de elementos que le he encontrado. Y eso sale 16 subconjuntos. ¿Ya? 16 subconjuntos tiene el conjunto A. A ver, otro ejemplo. La pregunta es, ¿cuántos subconjuntos tienen? Primer caso, conjunto B. Conjunto B. Está formado por las letras de la palabra aritmética. ¿Bien? ¿Me puedes decir tú cuántos subconjuntos tiene? Primero, ¿qué tengo que hacer? Jóvenes, primero, ¿qué vamos a hacer? Contar los elementos. Pues. Cuéntalos. Hasta ahí 4, 5, 6. Este no porque se repite. Este no porque se repite. La A no porque se repite. Ahora sí dime tú cuántos elementos ves. ¿Ah? ¿Cuántos elementos tiene B? 7. 7. Y si son 7 elementos, ¿cómo se halla el número de subconjuntos de B? 2 a la 7. ¿Ah? 2 elevado A la 7. a la 7, porque acá hay 7 elementos. 128. A ver, dime el conjunto M. ¿Cuántos subconjuntos tiene? Enero, febrero, diciembre. ¿Cuántos subconjuntos tiene? No te escucho. ¿Cuántos elementos tiene M? 12. ¿Ah? 12. 12. ¿Por qué 12? Porque la tiene 12 en el meses. año. Porque hay 12 meses en el año. Por eso 12. Y si hay 12 elementos, ¿cuál es el número de subconjuntos de M? 2 a la 12.
¿Ah? 12. 2 elevado a la 12. ¿Cuánto es eso? Te va a dar 4096, por si acaso, ¿ya? Te va a dar 4096. Bien, muchachos, estás viendo entonces cómo se calcula el número de subconjuntos. ¿Listo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Voy a tomar una pequeña práctica. ¿Ya? Que vas a desarrollar